¿Alguna vez te has sentido desesperado porque las respuestas de Dios parecen no llegar? En esos momentos, cuando todo parece detenido, es fácil olvidar una verdad fundamental: el tiempo de Dios nunca falla. La Biblia nos lo asegura en Eclesiastés 3:11. Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Esta declaración no solo nos recuerda su perfección, sino que también nos desafía a confiar en su sabiduría, incluso cuando no entendemos el proceso. Hoy veremos cómo aprender a esperar en Dios transforma nuestra fe, renueva nuestra esperanza y nos lleva a recibir lo mejor de su mano. Si sientes que las promesas tardan, si la espera te pesa, recuerda esto: Dios no llega tarde, Él llega justo a tiempo. ¿Estás listo para descubrir cómo su tiempo perfecto puede cambiar tu vida por completo? Cuando miramos a nuestro alrededor y sentimos que la vida avanza más rápido de lo que podemos seguir, es fácil preguntarnos: ¿por qué Dios tarda tanto en responder? ¿Por qué parece que sus promesas se detienen en el aire mientras nuestras esperanzas comienzan a desvanecerse? En esos momentos, cuando todo en nuestro corazón clama por una respuesta rápida, olvidamos algo fundamental: Dios nunca llega tarde, su tiempo no es como el nuestro, pero siempre es perfecto. Aunque a menudo no lo entendemos, la Biblia nos deja un mensaje claro: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eclesiastés 3:11. No en nuestro tiempo, no en el momento que pensamos ideal, sino en el tiempo exacto que Dios ha escogido, porque Él ve lo que nosotros no podemos ver y sabe lo que nosotros aún no entendemos. La historia de Lázaro es uno de los ejemplos más impactantes de esta verdad. En Juan 11 encontramos que Lázaro, amigo cercano de Jesús, estaba enfermo. Sus hermanas María y Marta enviaron un mensaje urgente al maestro esperando que él llegara de inmediato para sanar a su hermano, pero Jesús no se apresuró. En lugar de partir enseguida, decidió esperar. Parecía una demora inexplicable, incluso cruel. Lázaro murió y el corazón de sus hermanas se llenó de dolor. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21, le dijo Marta, reflejando la frustración que muchos de nosotros sentimos cuando las respuestas de Dios no llegan en el tiempo que esperamos. Sin embargo, la demora de Jesús no fue una falta de amor ni un descuido. Era parte de un plan más grande, uno que no solo traería sanidad, sino una demostración poderosa del poder y la gloria de Dios. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba 4 días en la tumba. Todo parecía perdido, pero Jesús se acercó a la tumba y pronunció las palabras que cambiarían todo: Lázaro, sal fuera. Juan 11:43. Y Lázaro volvió a la vida. Lo que parecía una tragedia irreparable se convirtió en un milagro inolvidable. Aquí encontramos una enseñanza clave. Lo que para nosotros parece una demora, para Dios es un tiempo de preparación. Jesús no solo sanó a Lázaro, sino que lo resucitó, mostrando que su poder no tiene límites. Si hubiera respondido de inmediato, el milagro habría sido grande, pero no tan glorioso como lo que finalmente hizo. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos deseado que Dios intervenga rápido sin darnos cuenta de que Él está planeando algo mucho más grande? La desesperación en la espera nos hace olvidar que Dios siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos. Él no sigue el reloj humano porque su perspectiva no está limitada como la nuestra. En 2 Pedro 3:8 se nos recuerda: para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Esto significa que su tiempo no está condicionado por nuestras expectativas.
Mientras que nosotros vemos retrasos, Dios ve el momento exacto en que su voluntad traerá frutos perfectos a nuestra vida. Un hombre compartió su testimonio de cómo aprendió esta verdad de una manera inesperada. Había orado durante años por un ascenso en su trabajo, confiando en que Dios le abriría esa puerta. Pero los años pasaron y en lugar de una promoción, enfrentó rechazo tras rechazo. Cada negativa lo hundía más en la duda, hasta que comenzó a preguntarse si Dios realmente escuchaba sus oraciones. Finalmente, después de mucho tiempo, recibió la oportunidad que había estado esperando, pero en una posición mucho más alta de lo que él había soñado. Fue entonces cuando comprendió que cada no que había recibido era en realidad una protección divina, una preparación para algo mejor. Si Dios hubiera respondido cuando él quería, se habría conformado con algo mucho menor. Este testimonio nos lleva a reflexionar. Si confiamos en que Dios es bueno, entonces debemos confiar también en su tiempo. No siempre entenderemos por qué las cosas suceden de cierta manera o por qué las respuestas tardan, pero podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito mayor en la espera. Jeremías 29:11 nos lo asegura. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. María y Marta no entendieron la demora de Jesús hasta que vieron a su hermano salir de la tumba. Nosotros tampoco entenderemos muchas veces el tiempo de Dios hasta que veamos el resultado final. Pero si algo nos enseña esta historia es que Dios nunca está inactivo. Incluso cuando parece callado, Él está trabajando. Nuestra tarea no es apresurarlo, sino aprender a confiar. La confianza no es pasiva, es una decisión diaria de creer que Dios está en control. Abraham y Sara también tuvieron que aprender esto. Dios les prometió que tendrían un hijo, pero los años pasaban y la promesa parecía cada vez más imposible. Sara intentó ayudar a Dios con sus propios planes, entregando a su sierva Agar a Abraham para que tuviera descendencia. Sin embargo, ese intento solo trajo más dolor y complicaciones a su familia. El tiempo de Dios seguía siendo el mismo, aunque ellos intentaran adelantarse. Finalmente, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, Dios cumplió su promesa y les dio a Isaac, el hijo de la promesa. Génesis 21:1-3. La espera fue larga, pero el cumplimiento fue perfecto. Dios no solo les dio un hijo, les dio un testimonio que trascendió generaciones. Romanos 4:20-21 describe la fe de Abraham. No dudó por incredulidad respecto a la promesa de Dios. Al contrario, se fortaleció en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Esta fe en el tiempo de Dios es lo que necesitamos cultivar en nuestra vida. Una mujer que enfrentaba una crisis en su matrimonio contó cómo la espera en Dios transformó no solo su relación, sino también su corazón. Durante años había orado para que su esposo cambiara, para que Dios restaurara lo que parecía roto. Pero en lugar de respuestas rápidas, enfrentó más pruebas y desafíos. En ese tiempo aprendió a entregarle a Dios no solo su matrimonio, sino también sus expectativas. Comenzó a orar no solo por su esposo, sino por ella misma, pidiendo a Dios que trabajara en su corazón mientras esperaba. Con el tiempo su esposo comenzó a cambiar, pero lo más sorprendente fue el cambio que ocurrió en ella. Aprendió a confiar en el tiempo de Dios y a descansar en su plan, entendiendo que cada paso, incluso los difíciles, eran parte de algo mayor. En la Biblia, el Salmo 27:14 nos exhorta: espera en el Señor, esfuérzate y cobra ánimo. Espera en el Señor. La espera no es fácil. A veces es el acto de fe más difícil que podemos realizar.
porque requiere soltar nuestro control y entregar todo a Dios. Sin embargo, en esa espera, nuestra fe se fortalece, nuestro carácter se moldea y nuestra relación con Dios se profundiza. El tiempo perfecto de Dios también tiene un propósito eterno. Cuando Jesús nació, las Escrituras nos dicen que llegó en el cumplimiento del tiempo. Gálatas 4:4. No antes, no después. Dios preparó cada detalle para que su Hijo viniera al mundo en el momento exacto. Si Dios fue tan preciso en un acontecimiento tan importante como la llegada de Jesús, ¿cómo podríamos dudar de que Él será igualmente preciso en nuestras vidas? A menudo queremos que las cosas sucedan ya, pero Dios ve más allá de nuestro momento presente. Ve el cuadro completo, la eternidad que está por venir, y actúa conforme a ese plan perfecto. Nuestra tarea es aprender a esperar con paciencia, creyendo que lo que Él hará será mucho mejor de lo que nosotros podríamos lograr por nuestra cuenta. Si hoy te encuentras en un tiempo de espera, recuerda esto: Dios no te ha olvidado. Lo que parece tardanza es en realidad un tiempo de preparación. Tal vez no lo ves aún, pero Él está obrando. Su tiempo es perfecto y su fidelidad nunca falla. Cuando la respuesta llegue, cuando las promesas se cumplan, entenderás que cada minuto de espera valió la pena. Como dice Habacuc 2:3, aunque parezca tardar, espérala, porque sin duda vendrá. No tardará. Confía, espera y mantén tu fe firme. El tiempo de Dios no solo traerá lo que esperas, sino algo mucho más grande y hermoso. La espera tiene una manera única de poner a prueba nuestra fe. En esos momentos cuando el tiempo parece alargarse y las respuestas no llegan, el corazón se inquieta y la mente se llena de preguntas. Nos preguntamos, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué guarda silencio cuando necesitamos con urgencia una señal de su presencia? Sin embargo, la espera no es un vacío. Es una herramienta en las manos de Dios para formar algo en nosotros que no podría lograrse de ninguna otra manera. La paciencia, la confianza y la perseverancia son forjadas cuando decidimos creer en su palabra, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece contradecirla. Abraham es uno de los mayores ejemplos de cómo la espera puede fortalecer nuestra fe y enseñarnos a confiar en Dios más allá de lo visible. El Señor le prometió descendencia, una promesa aparentemente imposible porque Abraham y Sara eran ancianos y no tenían hijos. El tiempo pasó y la promesa seguía sin cumplirse. A medida que los años avanzaban, la posibilidad parecía más lejana y la fe de Abraham fue puesta a prueba. Pero en lugar de dudar, Abraham decidió creer. Romanos 4, 18, 21 describe su fe con estas palabras: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y así llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. No dudó por incredulidad respecto a la promesa de Dios. Al contrario, se fortaleció en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Esta decisión de creer en medio de la espera fue lo que fortaleció la fe de Abraham. La promesa no llegó de inmediato, porque Dios estaba formando algo mayor en su carácter y en su confianza. La espera no fue un error, ni una pausa necesaria. Fue el proceso necesario para que Abraham y Sara pudieran recibir a Isaac, el hijo de la promesa, en el momento perfecto. El tiempo de Dios no solo cumplió la promesa, sino que dejó un testimonio eterno de lo que significa confiar cuando todo parece perdido. En nuestra vida, la espera puede parecer interminable. Cuando las oraciones parecen no ser escuchadas y las circunstancias no cambian, la duda comienza a susurrar en nuestra mente. Nos preguntamos si acaso hemos sido olvidados
o si las promesas de Dios no se aplican a nosotros. Pero Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Números 23:19 nos asegura: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice? Esta verdad debe anclarnos en los momentos de incertidumbre. Si Dios lo dijo, Él lo hará, pero en su tiempo perfecto. La historia de Abraham también nos advierte de los peligros de adelantarnos al tiempo de Dios. Sara, en su impaciencia, pensó que debía ayudar a Dios a cumplir su promesa y entregó a su sierva Agar a Abraham para que tuviera un hijo. Este intento de tomar el control solo trajo dolor y división a su familia. El nacimiento de Ismael, aunque trajo una respuesta momentánea, no fue el cumplimiento de la promesa divina. Dios tenía preparado algo mucho mayor, pero Sara tuvo que aprender que su tiempo no se acelera con nuestras acciones. ¿Cuántas veces hemos actuado de manera similar? En nuestro deseo de ver respuestas rápidas, tomamos decisiones precipitadas que solo nos alejan del propósito de Dios. Intentamos resolverlo todo con nuestras fuerzas, sin darnos cuenta de que el resultado será incompleto y carente de la perfección divina. Cuando intentamos adelantarnos a Dios, terminamos cansados, frustrados y con el corazón lleno de incertidumbre. El Salmo 37:7 nos da la clave. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. El silencio y la paciencia no son señales de inactividad, sino de una confianza que reconoce que Dios está obrando aunque no podamos verlo. Moisés también enfrentó una larga espera antes de cumplir con el llamado que Dios tenía para su vida. Después de huir de Egipto, pasó 40 años en el desierto, un tiempo en el que parecía que todo estaba detenido. A los ojos humanos, Moisés había fallado y su vida había quedado relegada al olvido. Pero Dios estaba preparando algo más grande. En esos años de aparente inactividad, Moisés fue moldeado, fortalecido y capacitado para liderar al pueblo de Israel hacia la libertad. Cuando finalmente el Señor lo llamó desde la zarza ardiente, Moisés estaba listo para obedecer. Lo que parecía una demora fue, en realidad, el tiempo perfecto de Dios para formar un líder que guiaría a una nación entera. La espera no solo nos enseña paciencia, también revela lo que realmente hay en nuestro corazón. En el desierto, el pueblo de Israel tuvo que aprender a confiar en la provisión diaria de Dios. El maná caía del cielo cada mañana, pero no podían almacenarlo para el día siguiente. Tenían que depender de Dios cada día, creyendo que Él supliría sus necesidades en el momento preciso. Éxodo 16, 19, 20 relata que algunos intentaron guardar el maná, desconfiando de la fidelidad de Dios, pero el alimento se echó a perder. Esta historia nos enseña que la espera no se trata solo del resultado final, sino de aprender a confiar en que Dios proveerá en el tiempo adecuado. Jesús mismo nos enseñó a confiar en el tiempo del Padre. Durante su ministerio enfrentó numerosas ocasiones en las que pudo haberse adelantado, pero siempre esperó la dirección de Dios. En Juan 7:6, cuando sus hermanos lo presionaban para que se manifestara públicamente, Jesús respondió: mi tiempo aún no ha llegado. Estas palabras nos muestran que Jesús no actuaba por impulso ni por la presión de otros. Su vida estaba alineada completamente con el tiempo perfecto del Padre. Cuando aprendemos a esperar en Dios, nuestro carácter se fortalece y nuestra fe crece. La espera nos enseña a rendir nuestro control y a confiar en que Dios sabe lo que hace. Santiago 1:3-4 lo expresa así: pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra,
para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Cada día que pasamos esperando es un día en el que Dios está obrando en nuestro interior, preparándonos para lo que ha prometido. La fe de Abraham no solo fue fortalecida durante la espera, sino que también fue un testimonio para las generaciones que vinieron después. Nosotros hoy podemos mirar su vida y recordar que el Dios que cumplió sus promesas con Abraham es el mismo que obra en nuestras vidas. Hebreos 13:8 declara: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia y sus promesas siguen siendo tan firmes y seguras como lo fueron en los tiempos de la Biblia. En la quietud de la espera, Dios nos invita a buscarlo más profundamente. La oración se vuelve un refugio, la palabra se convierte en alimento diario y nuestra relación con Él crece en intimidad. Es en esos momentos cuando aprendemos a depender de su presencia más que de las respuestas que anhelamos. La espera nos enseña que Dios es suficiente, incluso cuando las circunstancias no cambian. Salmo 62:5 declara: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. En cada prueba, en cada retraso, en cada oración aparentemente sin respuesta, Dios está obrando en nosotros algo que tiene un propósito eterno. La espera nos moldea, nos enseña y nos prepara. Si aprendemos a confiar en su tiempo, descubriremos que lo que Él tiene preparado siempre supera nuestras expectativas. El tiempo de Dios no es un obstáculo ni una demora innecesaria. Es una herramienta poderosa que Él utiliza para formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender completamente de Él. Así como Abraham creyó contra toda esperanza, así como Moisés fue preparado en el desierto y el pueblo de Israel aprendió a depender de la provisión diaria de Dios, nosotros también podemos aprender a confiar en que el tiempo de Dios es perfecto. Si hoy te encuentras en un tiempo de espera, no pierdas la esperanza. Dios no ha terminado contigo. Lo que parece tardanza es, en realidad, una obra divina que está preparando algo más grande de lo que puedes imaginar. Como dice Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La espera no es para siempre, pero lo que Dios hace en ti durante ese tiempo tendrá un impacto eterno. El tiempo de Dios es sabio, perfecto y nunca falla. Aunque no lo entiendas ahora, llegará el día en que mirarás hacia atrás y te darás cuenta de que cada minuto de espera valió la pena. Confía, porque el Dios que prometió es fiel y Él cumplirá. Cuando parece que nada sucede y el silencio llena cada rincón de nuestra vida, nos cuesta creer que Dios está obrando. La mente humana está acostumbrada a medir el tiempo con prisas y urgencia, pero Dios no trabaja bajo las limitaciones de nuestro reloj. Lo que parece inactividad a nuestros ojos es en realidad el espacio donde Él se mueve de manera invisible, alineando cada detalle según su voluntad. Es fácil pensar que nada está cambiando cuando no podemos ver resultados inmediatos, pero la verdad es que Dios está trabajando en lo profundo, preparando lo necesario para que su propósito se cumpla en el momento preciso. En el libro de 1 Reyes 18 encontramos un ejemplo perfecto de cómo Dios obra silenciosamente cuando parece que todo está estancado. El profeta Elías había declarado que la sequía llegaría a su fin después de años sin lluvia. Pero antes de que el milagro ocurriera, hubo un tiempo de espera que puso a prueba la fe de todos. Elías subió al monte Carmelo para orar y en ese lugar se postró con el rostro en tierra, clamando al Señor. Luego envió a su siervo Amiram
mirar hacia el horizonte, esperando ver alguna señal de lo que Dios estaba a punto de hacer. La primera vez, el siervo regresó con las manos vacías. No había nada, ni una nube en el cielo. Elías no se detuvo, continuó orando y volvió a enviar a su siervo. Una vez más, el horizonte estaba en silencio. Por 6 ocasiones más, la respuesta fue la misma. No había señal de lluvia. En este punto, muchos habrían abandonado la oración, convencidos de que Dios no iba a responder. Pero Elías conocía algo fundamental. El silencio no significa ausencia. Dios estaba trabajando aunque no hubiera evidencia visible. A la 7ª vez, el siervo regresó y dijo: he visto una nube tan pequeña como la palma de una mano que sube del mar. 1 Reyes 18:44. Esa pequeña señal fue suficiente para Elías, porque entendía que cuando Dios comienza a moverse, no importa cuán pequeño parezca el inicio, el cumplimiento vendrá. Poco después el cielo se oscureció, el viento comenzó a soplar y una lluvia torrencial cayó sobre la tierra, poniendo fin a la sequía. Esta historia nos enseña que Dios puede estar obrando en lo invisible mucho antes de que veamos los resultados. La clave es no desistir en la espera, sino permanecer firmes en la oración y la fe. ¿Cuántas veces hemos mirado al horizonte de nuestra vida buscando señales de que algo está cambiando solo para ver un cielo vacío? La tentación de rendirnos es grande, especialmente cuando los días se convierten en semanas y las semanas en años. Sin embargo, la historia de Elías nos recuerda que Dios trabaja en lo profundo, moviendo piezas que nosotros no podemos ver. Esa pequeña nube, insignificante a los ojos humanos, fue la señal de que la obra de Dios ya estaba en marcha. En el Evangelio de Juan, Jesús enseña una verdad similar cuando habla del proceso del grano de trigo. Dice en Juan 12:24: ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Este principio revela que el proceso de crecimiento a menudo ocurre en secreto, en lugares ocultos donde nadie puede ver lo que está sucediendo. Una semilla plantada en la tierra parece estar inactiva, pero debajo de la superficie algo extraordinario está ocurriendo. El crecimiento es invisible al principio, pero inevitable cuando está bajo el cuidado del Creador. De la misma manera, hay momentos en nuestra vida en los que parece que todo está detenido. Oramos, esperamos y buscamos, pero no vemos cambios. Sin embargo, Dios está obrando en el terreno de nuestro corazón, fortaleciéndonos y preparándonos para dar fruto en el tiempo adecuado. Filipenses 1:6 declara: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Lo que Él ha empezado lo llevará a término, aunque el proceso no siempre sea visible o rápido. La vida de José es otro ejemplo claro de cómo Dios obra en lo invisible mientras nosotros esperamos. Cuando José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, parecía que sus sueños se habían roto para siempre. Durante años vivió como siervo y luego fue encarcelado injustamente. Desde una perspectiva humana, su situación parecía ir de mal en peor. Pero aunque José no podía verlo, Dios estaba trabajando detrás de escena, alineando cada evento para llevarlo a la posición que había preparado para él. En Génesis 50:20, cuando todo finalmente tuvo sentido, José dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Las injusticias, las pruebas y los años de silencio no fueron desperdiciados. Dios usó cada uno de esos momentos para preparar a José
y colocarlo en el lugar donde su propósito se cumpliría. La espera no fue una pausa, fue el proceso invisible en el que Dios trabajó cada detalle con precisión. Esto mismo ocurre en nuestras vidas. Cuando atravesamos tiempos difíciles o enfrentamos largos periodos de espera, Dios está obrando en lo profundo. Él está moldeando nuestro carácter, enseñándonos a confiar y alineando nuestras circunstancias con su plan perfecto. Aunque no podamos verlo, su mano está en cada detalle, guiándonos hacia el cumplimiento de su propósito. En el libro de Daniel encontramos otra poderosa imagen del trabajo invisible de Dios. Daniel había estado orando y ayunando durante semanas, buscando una respuesta del Señor. Desde su perspectiva parecía que no había avance, que el cielo estaba cerrado. Sin embargo, en Daniel 10, 12, 13, un ángel le dice: desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios, se escuchó tu oración. Pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. La respuesta había sido enviada desde el primer día, pero una batalla espiritual se libraba en lo invisible. Esta historia nos enseña que hay momentos en los que nuestras oraciones parecen no ser respondidas. No porque Dios no haya escuchado, sino porque hay una obra que se está realizando en lo que no podemos ver. La demora no significa silencio, significa que algo más grande está ocurriendo. Nuestra tarea es perseverar, creyendo que Dios escucha y que su respuesta llegará en el tiempo correcto. La fe se fortalece cuando aprendemos a confiar en lo que no vemos. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer en el tiempo de Dios significa confiar en que Él está obrando, incluso cuando todo parece estático. Es entender que su poder no está limitado por nuestras circunstancias y que su obra no se detiene por lo que percibimos. Cuando el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días, seguramente hubo momentos de duda. Desde afuera parecía que nada estaba sucediendo. Las murallas seguían firmes y la ciudad continuaba intacta. Pero cada paso de obediencia fue un acto de fe que preparaba el milagro. Al 7º día, después de marchar en silencio, las murallas cayeron y la promesa de Dios se cumplió. Josué 6:20. El milagro no comenzó cuando las murallas cayeron. Comenzó desde el primer paso, cuando Dios ya estaba obrando en lo invisible. Así ocurre en nuestra vida. Cada oración, cada acto de obediencia y cada paso de fe son parte del proceso que Dios está usando para cumplir su propósito. Aunque no veamos resultados inmediatos, debemos confiar en que Él está moviendo lo que debe moverse. Salmos 37:5 nos dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. No nos corresponde entender cada detalle del plan de Dios, pero sí nos corresponde confiar en que Él está obrando. Dios nunca deja un trabajo a medias. Cuando Él comienza a mover algo en nuestra vida, podemos estar seguros de que lo llevará a cumplimiento. Aunque el tiempo de espera pueda parecer largo y el silencio difícil de soportar, debemos recordar que su tiempo es perfecto y su obra es completa. Cada demora aparente es parte de una preparación divina que nos está llevando hacia algo mucho mayor. Confía en lo que Dios está haciendo, aunque no puedas verlo. Como Elías en el Monte Carmelo, no dejes de orar ni de mirar al horizonte. La respuesta vendrá, aunque al principio solo parezca una nube pequeña. Como José en Egipto, mantén tu fe firme, sabiendo que lo que hoy parece una prueba, mañana será el testimonio de la fidelidad de Dios. Como Daniel, sigue orando, porque tus palabras son escuchadas desde el primer momento.
Y como el pueblo de Israel en Jericó, continúa marchando con obediencia, porque cada paso te acerca al cumplimiento de la promesa. Dios está obrando en lo invisible. No te rindas, no te desesperes. Su tiempo es perfecto. Y cuando la obra de Dios se manifieste, lo que parecía imposible se convertirá en un testimonio vivo de su poder y su amor. En los momentos de espera, cuando todo parece incierto, aprendemos una de las lecciones más profundas: depender completamente de Dios. No hay un proceso más revelador que aquel en el que nuestras fuerzas humanas parecen agotarse y nos damos cuenta de que solo Él tiene el control. El tiempo de Dios no solo prueba nuestra paciencia, también nos enseña a soltar el control que tanto intentamos retener, a confiar en que su voluntad es perfecta y a rendirnos ante la certeza de que sus caminos siempre son más altos que los nuestros. En el libro de Éxodo encontramos un ejemplo poderoso de lo que significa depender de Dios en medio de la incertidumbre. El pueblo de Israel, después de salir de Egipto, se encontró en el desierto, un lugar sin recursos visibles, sin caminos claros y con un futuro que parecía incierto. Allí, en medio del desierto, Dios comenzó a enseñarles algo fundamental: la dependencia diaria. Cada mañana el maná descendía del cielo, pero había una condición clara: no podían recoger más de lo necesario para ese día. Si intentaban guardarlo para el día siguiente, el maná se descomponía y se echaba a perder. Este acto no fue accidental. Dios estaba enseñando a su pueblo a depender de Él cada día, a confiar en su provisión sin intentar asegurarse por sus propios medios. En Éxodo 16:4 el Señor dice: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. De este modo lo pondré a prueba para ver si cumple o no mis instrucciones. La espera en el desierto no era solo un tiempo de transición, era una escuela de fe donde Dios estaba formando el corazón de su pueblo. En nuestras vidas muchas veces atravesamos desiertos similares. Son etapas en las que no podemos ver el camino completo ni controlar el futuro. Y la única opción que nos queda es depender de Dios. Esto no es fácil, porque la naturaleza humana busca certeza y control. Queremos ver el panorama completo antes de dar un paso. Pero Dios nos invita a confiar en Él un día a la vez. En Proverbios 3, 5, 6 se nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. La dependencia de Dios implica soltar nuestras ideas, nuestras soluciones y nuestra necesidad de tener el control. El pueblo de Israel tuvo que aprender esto durante 40 años en el desierto. Dios les prometió llevarlos a una tierra donde fluiría leche y miel. Pero antes de llegar, tenían que aprender a depender de su guía y provisión. En Deuteronomio 8, 2, 3, Moisés les recuerda cómo el Señor tu Dios te condujo por el desierto durante 40 años para humillarte y ponerte a prueba, a fin de conocer tus pensamientos y saber si habrías de obedecer o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Este pasaje nos revela el propósito detrás de los tiempos de prueba. Dios nos lleva a un lugar donde nuestra fe no depende de lo que vemos, sino de quién es Él. La dependencia de Dios se forja en la espera, en el silencio y en la confianza absoluta en su fidelidad. Cuando entendemos esto, comenzamos a ver la espera no como un obstáculo, sino como un regalo que nos acerca más a su corazón.
Jesús también vivió esta verdad durante su ministerio. Aunque era el Hijo de Dios, dependía completamente de la voluntad del Padre en cada paso que daba. En Juan 5:19, Jesús dice: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Esta dependencia no era debilidad, sino la fuente de su poder y propósito. Jesús no tomaba decisiones apresuradas ni se dejaba llevar por las expectativas humanas. Él esperaba y obedecía la dirección del Padre. Una de las escenas más conmovedoras de esta dependencia se encuentra en el huerto de Getsemaní. La noche antes de su crucifixión, Jesús oró con gran angustia, sabiendo el sufrimiento que le esperaba. Sin embargo, en ese momento de prueba, su oración reflejó una entrega completa. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Mateo 26:42. Aquí vemos que la dependencia de Dios no significa la ausencia de dolor o lucha, sino la decisión de confiar en su plan, incluso cuando no entendemos completamente el porqué. La dependencia de Dios también nos enseña a descansar. En lugar de llevar cargas que no nos corresponden, podemos entregarlas a Él sabiendo que su poder y su fidelidad nunca fallan. En Mateo 11:28-30 Jesús nos invita: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este descanso no significa inactividad, significa confiar en que Dios está obrando mientras nosotros esperamos. En 2 Crónicas 20 encontramos otro ejemplo poderoso de dependencia en Dios. El rey Josafat enfrentó una situación desesperada cuando un ejército numeroso se levantó contra Judá. Humanamente no había esperanza de victoria, pero en lugar de entrar en pánico o buscar soluciones apresuradas, Josafat buscó al Señor en oración y proclamó un ayuno en todo el pueblo. En su oración reconoció su total dependencia de Dios y dijo: no tenemos fuerzas para enfrentarnos a este enorme ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestra esperanza. 2 Crónicas 20:12. La respuesta de Dios fue clara: no tendrán que luchar en esta batalla. Tomen sus posiciones, permanezcan firmes y vean la salvación que el Señor les dará. 2 Crónicas 20:17. Al día siguiente, mientras el pueblo de Judá cantaba alabanzas, Dios confundió al ejército enemigo y les dio la victoria sin que ellos tuvieran que levantar una sola espada. Esta historia nos enseña que cuando elegimos depender de Dios y ponemos nuestra confianza en Él, su poder se manifiesta de maneras que superan nuestra comprensión. No importa cuán grande sea el desafío o cuán larga sea la espera, Dios siempre cumple su palabra. Lo único que Él nos pide es que confiemos en su fidelidad y dejemos de depender de nuestras propias fuerzas. La dependencia de Dios transforma nuestra perspectiva. Nos enseña a ver las dificultades como oportunidades para crecer en fe y a reconocer que sin Él no podemos lograr nada. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo comparte lo que Dios le dijo en un momento de debilidad. Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando dependemos de Dios, nuestras limitaciones se convierten en el espacio donde su poder se manifiesta. A lo largo de la Biblia vemos que los tiempos de espera y prueba siempre llevan a una mayor dependencia de Dios. No son tiempos desperdiciados, sino temporadas en las que aprendemos a confiar en su provisión, en su guía
y en su amor incondicional. Cada día que pasamos dependiendo de Él, nuestra relación con Dios se fortalece y nuestra fe crece. Si hoy estás atravesando un tiempo en el que no ves respuestas, recuerda que Dios te está llamando a depender de Él. No intentes adelantarte ni resolverlo todo por tus propios medios. Su tiempo es perfecto y sus planes son más altos que los tuyos. Salmos 37:5 nos dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Depender de Dios significa rendirnos a su voluntad, confiar en su tiempo y descansar en su fidelidad. Como el pueblo de Israel en el desierto, como Josafat ante el enemigo y como Jesús en Getsemaní, aprendemos que la verdadera fortaleza no está en nuestras capacidades, sino en la dependencia total de nuestro Padre Celestial. Es en la espera, en el silencio y en la incertidumbre donde nuestra fe se prueba y nuestra dependencia de Dios se hace real. Cuando soltamos el control y decidimos confiar, descubrimos que Él nunca falla y que su tiempo siempre llega en el momento perfecto. Hay un momento en el que la espera deja de ser simplemente un tiempo de paciencia y se convierte en la preparación final para recibir aquello que Dios prometió. A lo largo de la historia vemos cómo el Señor no entrega sus promesas antes de tiempo, no porque sea indiferente, sino porque su amor perfecto se asegura de que estemos listos para lo que Él tiene preparado. Este es uno de los aspectos más importantes del tiempo de Dios. Él no solo cumple lo que promete, sino que lo hace cuando nuestro corazón y nuestras circunstancias están en el punto exacto para sostener y administrar aquello que nos ha confiado. La vida de José es uno de los ejemplos más claros de cómo Dios prepara a alguien antes de cumplir su promesa. José, siendo joven, tuvo un sueño en el que vio su futuro. En ese sueño Dios le mostró que llegaría a una posición de autoridad, pero el cumplimiento de esa visión no llegó de inmediato. En lugar de ello, la vida de José pareció ir en la dirección contraria. Fue vendido por sus hermanos como esclavo, acusado injustamente y encarcelado. Cada paso en su camino parecía alejarlo más del sueño que Dios le había dado, pero la realidad era otra. Dios estaba trabajando en su carácter, preparándolo para el propósito que había diseñado para él. Mientras estuvo en la casa de Potifar y en la cárcel, José aprendió lecciones esenciales de fidelidad, administración y dependencia de Dios. Génesis 39:21 nos dice: pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia, haciéndole encontrar gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Aunque parecía olvidado, Dios estaba desarrollando en él la madurez, la humildad y la perseverancia necesarias para liderar Egipto en un momento de crisis. Cuando finalmente llegó el día en que José fue elevado a gobernador, no solo estaba listo para ejercer su posición, sino que lo hizo con sabiduría y entendimiento. Lo que en un principio parecía una demora era, en realidad, el tiempo perfecto de Dios obrando en él. Si José hubiera recibido su posición sin la preparación previa, no habría estado capacitado para sostener el peso de su responsabilidad. Es fácil desear que las promesas se cumplan de inmediato, pero Dios no nos entrega algo que no estamos preparados para manejar. Como un padre amoroso, Él cuida cada detalle, asegurándose de que estemos listos. Esta preparación, aunque difícil, es una demostración del amor y la sabiduría de Dios. En Isaías 64:8 se nos recuerda: Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú eres el alfarero.
Todos somos obra de tu mano. El proceso de moldearnos a su imagen y prepararnos para su propósito puede ser doloroso, pero es absolutamente necesario. Cuando miramos la historia de Moisés encontramos un proceso similar. Desde su nacimiento Moisés fue apartado para liberar al pueblo de Israel, pero antes de cumplir ese llamado tuvo que pasar 40 años en el desierto. Moisés había intentado actuar por su cuenta cuando mató al egipcio, creyendo que estaba defendiendo a su pueblo, pero su precipitación lo llevó al exilio. Dios lo llevó al desierto, no para abandonarlo, sino para prepararlo. Allí, en la soledad y el silencio, Moisés aprendió a escuchar la voz de Dios y a depender completamente de su guía. Cuando finalmente llegó el momento de regresar a Egipto y confrontar a Faraón, Moisés ya no era el hombre impulsivo que confiaba en sus propias fuerzas. Era un líder humilde que sabía que solo podía actuar bajo la autoridad y el poder de Dios. En Éxodo 3:12 el Señor le dice: yo estaré contigo. Estas palabras no solo eran una promesa, sino el resultado de un proceso en el que Moisés había sido preparado para caminar en completa obediencia. El tiempo en el desierto no fue tiempo perdido, fue el lugar donde Dios lo transformó en el líder que Israel necesitaba. De la misma manera, el tiempo que pasamos esperando no es tiempo desperdiciado. Dios está preparando nuestro corazón, puliendo nuestras actitudes y fortaleciendo nuestra fe para que podamos recibir lo que Él ha prometido. Cada día en la espera es un día en el que Él está trabajando en nosotros, aunque no siempre lo veamos. En Romanos 8:28 Pablo escribe: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. La espera no significa que Dios ha olvidado sus promesas. Significa que Él está alineando todo conforme a su plan perfecto. La preparación no siempre es visible, pero es real. Como el oro que es refinado en el fuego, nuestra fe y nuestro carácter son probados en los tiempos de espera. Primera Pedro 1:6-7 lo explica de esta manera: en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro, el cual perece aunque sea probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La espera no solo nos prepara para recibir lo que Dios prometió, sino que también purifica nuestra fe, haciéndola más fuerte y más valiosa. Cuando miramos la vida de David, vemos otro ejemplo de cómo Dios prepara el corazón antes de cumplir sus promesas. Siendo un joven pastor, David fue ungido como rey por el profeta Samuel. Sin embargo, no ascendió al trono de inmediato. Durante años, David tuvo que vivir como fugitivo, huyendo del rey Saúl, enfrentando pruebas y desafíos que parecían contradecir la promesa que había recibido. Pero en esos años de aparente demora, Dios estaba forjando en David el carácter de un rey conforme a su corazón. En los Salmos encontramos el fruto de ese proceso. David aprendió a confiar en Dios en medio de la adversidad, a buscar su guía en cada decisión y a depender de su fortaleza cuando todo parecía perdido. En Salmos 27:14, David escribe: espera en el Señor, esfuérzate y cobra ánimo, espera en el Señor. Estas palabras no son solo un consejo, son el testimonio de alguien que aprendió a esperar y a confiar en el tiempo perfecto de Dios. A menudo queremos que las promesas se cumplan sin el proceso de preparación, pero Dios no trabaja de esa manera. Si miramos la naturaleza, veremos que todo lo que crece necesita tiempo. Un árbol no da fruto de un día para otro. Sus raíces
deben profundizarse, su tronco debe fortalecerse y sus ramas deben extenderse. De la misma manera, Dios permite que nuestras raíces espirituales crezcan en los tiempos de espera, preparándonos para sostener el fruto que Él quiere dar a través de nosotros. Jesús enseñó esta verdad cuando habló de la vid y las ramas. En Juan 15, 1, 2 dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. La poda es un proceso que parece doloroso porque implica cortar lo que no es necesario, pero es indispensable para que podamos dar fruto abundante. En los tiempos de espera, Dios está podando nuestro corazón, quitando lo que no le agrada y preparando el terreno para que su propósito se cumpla en plenitud. El cumplimiento de las promesas de Dios no solo trae gozo, sino también una responsabilidad. Cuando finalmente recibimos lo que hemos esperado, debemos estar listos para administrarlo con sabiduría y humildad. Esto solo es posible cuando hemos sido preparados en los tiempos de silencio, cuando hemos aprendido a depender de Dios y a confiar en su fidelidad. Si hoy sientes que estás en un tiempo de espera, recuerda que Dios no está inactivo. Él está trabajando en tu corazón, formando tu carácter y preparando el camino para que su promesa se cumpla en el momento exacto. No te desesperes ni trates de adelantarte a su plan. Salmos 37:7 nos dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Esta espera no es pasiva, es un tiempo de confianza, oración y rendición. Cuando llegue el momento, verás que cada día de espera valió la pena. Dios no llega tarde ni temprano. Él llega en el momento perfecto, cuando nuestro corazón está listo y el camino ha sido preparado. Confía en que lo que Dios prometió, Él lo cumplirá, porque su fidelidad nunca falla. En la plenitud del tiempo de Dios, lo que parecía lejano, imposible o perdido, cobra vida con una precisión que solo puede provenir de Él. Las promesas que Dios nos hace no solo son seguras, sino que se manifiestan con una grandeza que va más allá de nuestras expectativas. Esperar en Dios no solo nos enseña paciencia o dependencia, sino que nos coloca en una posición donde las bendiciones que Él entrega llegan de manera abundante y transformadora. El tiempo de Dios no solo cumple lo que esperamos, lo supera, porque Él obra con un amor perfecto y con la sabiduría de quien lo ve todo desde la eternidad. Cuando pensamos en la historia de Ana, la madre del profeta Samuel, vemos una imagen poderosa de lo que significa confiar en Dios en medio de la angustia y la espera. Ana deseaba profundamente tener un hijo, pero durante años vivió el dolor de la esterilidad. Las circunstancias a su alrededor parecían aplastantes. Su rival, Penina, la atormentaba con constantes provocaciones, y la sociedad de su tiempo consideraba la infertilidad como una señal de deshonra. Sin embargo, en lugar de permitir que la desesperación la consumiera, Ana eligió llevar su carga al Señor. En 1 Samuel 1, 10, 11 se nos dice: con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la humillación de esta sierva tuya y te acuerdas de mí, si me concedes un hijo varón, yo te lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida. La oración de Ana no fue una simple petición, fue una entrega total. En su dolor y espera, Ana comprendió que solo Dios podía cumplir el anhelo de su corazón y confió en que su tiempo sería perfecto. Dios escuchó la oración de Ana y le dio un hijo, Samuel, quien no solo fue una respuesta a su petición, sino también un instrumento fundamental en la historia de Israel. Samuel llegó en el tiempo preciso, no solo para consolar a Ana,
sino para convertirse en un profeta que guiaría al pueblo de Dios. La bendición que Ana recibió no fue solo para ella, trascendió generaciones y cumplió un propósito mucho mayor de lo que ella pudo haber imaginado. La espera de Ana no fue en vano, fue el camino a través del cual Dios obró algo extraordinario. En muchas ocasiones, lo que parece una demora en el cumplimiento de las promesas es en realidad una preparación para algo mucho más grande. La historia de Ana nos recuerda que Dios nunca llega tarde. Cuando Él responde, lo hace con exactitud y con un propósito que va más allá de lo inmediato. Efesios 3:20 nos dice: aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto significa que, aunque nuestras oraciones sean específicas, la respuesta de Dios siempre tendrá un alcance mayor. De manera similar, el pueblo de Israel experimentó esta realidad cuando Dios los condujo a la tierra prometida. Después de años de esclavitud en Egipto y décadas de peregrinación en el desierto, finalmente cruzaron el río Jordán y entraron en la tierra que Dios les había prometido. Pero esa bendición no llegó de inmediato. Dios los llevó por un proceso de purificación, enseñanza y dependencia total de Él. Josué 21:45 declara: ni una sola de las buenas promesas que el Señor había hecho a la familia de Israel dejó de cumplirse. Todo se cumplió. Esta afirmación nos revela que el tiempo de Dios no falla. Aunque parezca que las promesas se demoran, Él es fiel para cumplir cada palabra que ha dicho. Las bendiciones que vienen en el tiempo de Dios siempre son más grandes y significativas, porque no se limitan a nuestras expectativas humanas. El Señor no solo desea darnos lo que anhelamos, sino que en su amor nos da lo que realmente necesitamos y lo que cumplirá su propósito eterno. La espera nos enseña a soltar nuestras ideas limitadas y a abrir nuestro corazón a lo que Dios tiene preparado. En Juan 11 encontramos otra demostración del poder y la perfección del tiempo de Dios. La familia de Lázaro envió un mensaje urgente a Jesús diciendo que su amigo estaba enfermo, esperando que Él llegara de inmediato para sanar a Lázaro. Pero Jesús decidió esperar. Cuando finalmente llegó, Lázaro ya había muerto y el dolor de sus hermanas, Marta y María, era profundo. A los ojos de ellas, la demora de Jesús parecía una tragedia. Creían que si Él hubiera llegado antes, todo habría sido diferente. Sin embargo, Jesús tenía un propósito mayor. Su intención no era simplemente sanar a Lázaro, sino demostrar el poder de Dios a través de la resurrección. Al llegar a la tumba, Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Juan 11:25. Luego, con autoridad, llamó a Lázaro para que saliera, y el hombre que estaba muerto volvió a la vida. La espera, que parecía innecesaria y dolorosa, resultó ser el escenario perfecto para un milagro que nadie esperaba. Esta historia nos enseña que cuando Dios actúa en su tiempo, lo hace con un poder que va más allá de lo que podemos comprender. La espera no es una señal de que Dios ha olvidado nuestras oraciones, es una oportunidad para que Él manifieste su gloria de maneras que transforman no solo nuestra vida, sino también la vida de quienes nos rodean. La clave está en confiar, aunque no entendamos. En Habacuc 2:3, el Señor declara: aunque parezca tardar, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Las promesas de Dios no dependen de nuestras circunstancias, ni de nuestra percepción del tiempo. Si Él lo ha dicho, lo cumplirá. Nuestra parte es perseverar en la fe, mantener la mirada fija en su fidelidad y esperar con la certeza de que lo que Él hace siempre es perfecto. Cuando llega el cumplimiento de la promesa, entendemos que cada día de espera tuvo un propósito.
Lo que parecía una demora fue en realidad el tiempo necesario para que nuestro corazón fuera moldeado, nuestra fe fuera fortalecida y nuestra relación con Dios fuera más profunda. El cumplimiento no solo trae gozo, sino también una mayor revelación del carácter y el poder de Dios. Si hoy te encuentras en un tiempo de espera, no te desesperes. Lo que Dios ha prometido se cumplirá. Su tiempo es perfecto y su fidelidad nunca falla. Como Ana, lleva tus cargas al Señor en oración y entrégale cada parte de tu corazón. Como Israel, confía en que cada paso del proceso está guiado por su mano. Como Marta y María, recuerda que aunque parezca tarde, Jesús tiene el poder de traer vida donde todo parece muerto. Las bendiciones que vienen de Dios son eternas, abundantes y perfectas. Cuando su promesa se cumple, no solo recibimos lo que anhelábamos, sino algo mucho más grande. Porque el tiempo de Dios no solo nos da lo que necesitamos, sino que lo hace de una manera que nos revela su amor, su poder y su gloria. Confía, espera y recuerda, Él nunca llega tarde. El tiempo de Dios no es como el nuestro, porque Él ve lo que nosotros no podemos ver y entiende lo que nosotros no comprendemos. A lo largo de este camino hemos visto cómo las demoras que parecen silencios son, en realidad, momentos de preparación donde el Señor moldea nuestro corazón, nuestra fe y nuestro carácter. Su tiempo, aunque difícil de esperar, es perfecto porque Él nunca se equivoca y su fidelidad no falla. Cada historia en las Escrituras nos confirma esta verdad. Ana esperó con lágrimas, pero en su entrega encontró la respuesta de Dios y la bendición que trascendió generaciones. José soportó años de pruebas sin saber que todo lo que parecía una pérdida era en realidad el camino que lo llevaría a su propósito. El pueblo de Israel caminó por el desierto, dependiendo día a día de la provisión de Dios, hasta que finalmente llegaron a la tierra prometida. Y Jesús, conociendo el tiempo perfecto del Padre, no se apresuró ni se desvió, mostrando que la espera nunca es inactividad cuando está en las manos de Dios. Hoy, esta verdad sigue siendo la misma. Tal vez no entiendes por qué tus oraciones parecen no ser escuchadas o por qué las respuestas no llegan. Tal vez el tiempo de espera ha desgastado tu ánimo y te preguntas si Dios aún recuerda su promesa. Pero recuerda esto, si Él lo ha dicho, lo cumplirá. En Habacuc 2:13 nos asegura, aunque parezca tardar, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Es en la espera donde aprendemos a confiar, a rendirnos y a crecer. Es en la quietud donde descubrimos que Dios no solo trabaja en lo que esperamos, sino también en nosotros, porque cuando su promesa llega con propósito, con perfección y con una gloria que va más allá de lo que pedimos o imaginamos. Confía en su tiempo. Espera con la certeza de que Dios nunca falla. Su amor te sostiene, su fidelidad te guarda y su promesa se cumplirá en el momento exacto. Cuando llegue ese día, mirarás atrás y entenderás que cada segundo de espera fue parte de su obra perfecta en tu vida. Dios nunca llega tarde. Su tiempo siempre es perfecto.